Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, estamos hoy como familia nuevamente reunidos frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de vida y es el mejor manual de crianza. Estoy muy contento porque como familia estamos avanzando en la comprensión de este maravilloso libro, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Margie, cuéntanos qué ha significado para ti entender la carta a los romanos. Para mí ha significado muchas cosas buenas. Entre una de ellas es que soy una persona santificada, ¿no? Eres santificada, así es. Sí, y elegida, ¿no? Es una gran, Y elegida por Dios. una gran alegría saber que Dios nos eligió. Dios en su misericordia nos eligió porque si no hubiéramos sido destruidos, arrasados. Y ahí podemos valorar la misericordia y la gracia. Dani, ¿qué ha significado para ti el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos? ¿Qué cosas importantes se te han quedado, campeón? Que todos estamos condenados. Es cierto. Y de ahí parte todo. El verdadero mensaje del Evangelio arranca desde ahí. Todos estamos condenados. Bien, hoy ya vamos avanzando y vamos al capítulo 14 de esta maravillosa carta a los romanos. Y vamos a entender dónde se encuentra este capítulo 14. Me refiero cuál es su contexto para poder entenderlo muy bien. Resulta que la carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta que se escribe estando el apóstol Pablo, muy posiblemente estaba el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros en la ciudad de Corinto, posiblemente. Lo que sí sabemos es que estaba en uno de sus viajes misioneros, no sabemos con exactitud es la ciudad, pero él tiene sus planes y él quiere viajar, extender el evangelio donde otros no hayan predicado. Y él no había ido personalmente a la ciudad de Roma. Aunque conocía a muchos de los miembros de la iglesia de Roma, él no había ido personalmente a Roma. Él conocía a muchas personas de allá porque los había conocido en sus viajes misioneros. Y entonces el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos, donde el objetivo de esta carta es recordarles de qué se trata la esperanza que tienen, de qué se trata la buena noticia. O sea, por eso sabemos que entender la carta a los romanos es entender el cristianismo, porque justamente esa fue la intención del apóstol Pablo cuando escribió. Él quería mostrarle a los creyentes romanos de qué se trataba la fe cristiana. Quería recordarles los elementos claves de la fe cristiana. Y entonces lo primero que hace el apóstol Pablo en los capítulos 1, 2, 3 es demostrar la culpabilidad universal. La culpabilidad universal entonces demostró que somos culpables todos los seres humanos de haber violado la ley de Dios y que no hemos alcanzado el estándar de Dios. Hay un versículo que lo resume. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23 resume esta sección de condenación donde dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Qué es lo que no hemos podido alcanzar, Dani? La meta gloriosa establecida por Dios. ¿Eso qué quiere decir? Nadie pudo alcanzar el estándar moral de Dios. Y eso es demasiado importante porque ahí entonces nos damos cuenta que no importa si somos paganos, no importa si somos religiosos, no importa si somos moralistas, no importa si somos judíos, nadie, ningún ser humano ha podido alcanzar el estándar de Dios. Después el apóstol Pablo recuerda un punto importante de la fe cristiana y es la justificación. Y entonces dice el versículo 22, Romanos 3:22 dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere. ¿Eso qué quiere decir? Que la justificación es totalmente gratuita. ¿Para quiénes? Para los que ponen su confianza en Jesucristo. La justificación no es gratuita para todo el mundo en el sentido de que todo el mundo ya, porque Dios mandó a su Hijo al mundo, entonces ya todo el mundo entra al cielo. No.
Solo entran al cielo, solo son salvados, solo son justificados los que depositan su fe en Jesucristo. Y ese proceso de justificación, el apóstol Pablo lo ilustra y nos muestra cómo desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, siempre ha sido igual. La relación con Dios se basa en la fe, en la confianza para ser justificados. Recordemos que nosotros miramos al pasado, los que vivimos en el año 2021 y en adelante, miramos hacia el pasado y somos justificados por la obra que Jesucristo ya hizo en la cruz. Y en el Antiguo Testamento eran justificados porque ellos miraban era hacia adelante, hacia el que vendría. Nosotros miramos al que ya vino, a Jesucristo. Abraham, Isaac y Jacob y el rey David y los profetas miraban era hacia adelante, hacia el que vendría. Y todos justificados por la fe. Después tenemos la sección de la santificación, donde aprendimos que el pecado no nos puede gobernar. Y la cúspide de la santificación la encontramos en Romanos capítulo 8, donde dice: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, miren, esta es la frase clave, Romanos 8:2, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Quién nos liberó del pecado? Cristo. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, lo acabamos de leer. Y porque ustedes pertenecen a Él, o sea, porque nosotros pertenecemos a Cristo, el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Eso es santificación. Después pasamos a leer lo que el apóstol Pablo explicó como la elección soberana. Elección soberana es un punto demasiado importante en la fe cristiana porque revela la misericordia de Dios. Y eso lo encontrábamos en el capítulo 9, versículo 29. Dice: y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Eso se lo escribió el profeta Isaías al pueblo de Israel. Y el apóstol Pablo aquí lo está ilustrando para mostrar la elección soberana de Dios. ¿Qué quiere decir, Dani? Que cuando tú viajes por el mundo, cuando tú veas personas y te encuentres personas que creen en Jesucristo y que son salvas, es porque Dios en su gracia los ha elegido. Porque si Dios no eligiera, ya la humanidad habría sido exterminada como Sodoma y Gomorra. Dani, ¿qué pasaría si Dios no elige a las personas? Todos seríamos exterminados. Todos seríamos exterminados. Y no hemos sido exterminados es por la misericordia de Dios. Y todo eso nos lleva a una nueva sección que estamos estudiando, que es la sección de la confianza práctica. Y ya empezamos en el capítulo 12 con confianza práctica. Es ofrecer nuestro cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Confianza es renovar la mente para entender la voluntad de Dios. Confianza es utilizar nuestros dones para servir en la iglesia. Confianza, y hablo de servir en la iglesia, hablo es de servirle a los cristianos. Ojo, no confundamos iglesia con una determinada organización religiosa. Cuidado con eso. No confundamos eso. No hay que confundir servirle a los hermanos con pertenecer a una organización religiosa y servirle a esa organización religiosa, que por lo regular las organizaciones religiosas son piramidales. Eso quiere decir que hay una cúpula que se beneficia de sus feligreses en todo sentido, incluyendo el sentido psicológico y económico. No hay que confundir. Y entonces, si nosotros pertenecemos a Cristo, entonces ayudamos a nuestros hermanos en la fe. Parte de eso es la razón por la cual hacemos el mejor manual de crianza. Queremos ayudar a nuestros hermanos en la fe a crecer en la fe. En el capítulo 13 leíamos la importancia de someternos a las autoridades y de amar y de no practicar la maldad, ni participar en fiestas, ni participar en rituales, ni en actividades que promuevan el pecado. Y ahora vamos con el capítulo 14 y 15. A estos capítulos vamos a prestarles una atención muy especial
Porque la confianza verdadera, o sea, ser un verdadero cristiano, es tratar de apoyar, de servir y de animar a los demás creyentes. Y ese es el punto de la clase de hoy. Dani, ser un verdadero cristiano, recuerda esto, ser un verdadero cristiano es amar, o escucha esto, Dani, ser un verdadero cristiano es amar, ayudar, apoyar, animar y no hacer caer a los hermanos en la fe. Amigo que me estás escuchando, ten eso en cuenta. Un verdadero cristiano ama, ayuda, apoya, anima y no hace caer a otro cristiano. Nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo vivimos. ¿Pero por qué tenemos que tener cuidado de cómo vivimos? Pues porque podemos hacer tropezar a otro cristiano. Podemos hacer caer a otro cristiano. Dani, tú tienes que tener mucho cuidado con esto. Te lo vuelvo a repetir y lo vas a decir después de mí. Nosotros los verdaderos cristianos debemos, número 1, amar, ayudar, apoyar, animar y no hacer tropezar a otro cristiano. ¿Qué es lo que debemos hacer, Dani? Amar, apoyar, animar y no hacer caer a otro cristiano. Correcto. Todo cristiano debe entender que le pertenece a otros cristianos también. Quiero aclarar que hay una diferencia muy grande entre ayudar y apoyar a otros cristianos y pertenecer a una organización religiosa. Son dos cosas que no se pueden confundir, vuelvo y lo repito. Yo como ser humano me debo a los otros cristianos, a los otros hermanos en la fe. Yo debo ayudar a mis hermanos en la fe, debo amarlos, debo animarlos y no puedo hacerlos caer en pecado y no puedo hacer que tropiecen. Por eso tengo que tener cuidado de mi manera de vivir. Dani, tú no puedes vivir como se te dé la gana por una razón, porque tú debes apoyar, amar, animar, servirle a los otros cristianos. Y de eso se va a tratar el capítulo 14 y 15. Resulta que yo como cristiano tengo libertades. Dani, quiero que entiendas esto. Yo como cristiano tengo libertades. Pero debo tener mucho cuidado de que mis libertades no hagan caer a otros cristianos. Margie, quiero que tengamos esto en cuenta. Hay una gran diferencia entre servirle a otros cristianos y pertenecer a una organización religiosa. Hay una gran diferencia en eso. Nosotros debemos servirle a los demás cristianos, a los hermanos en la fe. Nosotros debemos amarlos, apoyarlos, ayudarlos, animarlos y no hacerlos caer en pecado. Por eso yo tengo que cuidar mi conducta. Y yo tengo que tener cuidado porque mis libertades podrían hacer caer o tropezar a otro cristiano y ahí yo no estaría actuando con amor. ¿Queda claro entonces la introducción al capítulo 14 y 15, Dani? Entonces, quiero que estés muy atento. Vamos a empezar la lectura. Romanos capítulo 14, versículo 1. Dice la Biblia así. Recuerden, esta sección, capítulo 14 y 15, se trata de mi relación con los otros cristianos. Margie, capítulo 14 y 15, recuerda que se trata de mi relación con los otros cristianos. No mi relación con otra organización religiosa o con una organización religiosa. Dice así. Capítulo 14, versículo 1. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan nada acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Aquí el apóstol Pablo entonces está estableciendo unos niveles de madurez entre cristianos. Y él está llamando a algunos cristianos que son débiles en la fe. Los débiles en la fe son aquellas personas que todavía no han madurado. Los débiles en la fe son personas que todavía no tienen todo el conocimiento bíblico para estar firmes en la fe. Un débil en la fe es un recién convertido o es una persona que lleva mucho tiempo de ser convertida, pero es un bebé espiritual que no comprende la Biblia. Y como no comprende la Biblia, yo tengo que ser cuidadoso con esa persona porque es débil. Porque él no tiene un cimiento sólido. Y ahí lo vamos a encontrar a lo largo del capítulo 14. Entonces tengamos en cuenta que el apóstol Pablo está introduciendo dos conceptos aquí. Que hay cristianos que son fuertes y que hay cristianos que son débiles. Los cristianos fuertes son los maduros, los que ya conocen las escrituras.
y están seguros de la doctrina cristiana y saben qué es el cristianismo. Y un hermano débil es aquel que no entiende todos los elementos de la fe cristiana. Y entonces el apóstol va a decir cómo debe ser la manera de amar, de apoyar, de animar, de servir y de no hacer tropezar a este cristiano débil. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible solo come verduras. Aquí el apóstol entonces va a introducir un tema que era muy común en este contexto histórico, y es que los creyentes en el Imperio Romano estaban saliendo, los gentiles estaban saliendo del paganismo. Hay que tener en cuenta que en las ciudades romanas habían templos dedicados al dios Zeus, habían templos dedicados a la diosa Diana y habían templos dedicados a cualquier cantidad de dioses, de deidades. Y entonces era muy común ofrecer sacrificios en esos templos. La idolatría y el paganismo eran muy comunes. Y entonces resulta que ofrecer un animal en un templo pagano era así. Se le ofrecía, no sé, una vaca, digamos, un animal, una vaca, se le ofrecía un ternero, una oveja, lo que sea, se le ofrecía a un dios pagano. Y cuando se sacrificaba ese animal, todo el animal estaba consagrado al dios Zeus. Y entonces, cuando el animal estaba consagrado al dios Zeus, se quemaba una parte, pero la otra parte se sacaba a la venta. Y entonces, la parte que se vendía, pues la podía comprar cualquiera y se la comía en el almuerzo y ya. Y entonces aquí había una lucha porque los cristianos que tenían una conciencia sensible, los hermanos que tenían una conciencia muy delicada, que se violaba con nada, que pensaban que con cualquier cosa iban a violar la ley de Dios, no eran fuertes en la fe, ellos decían, no, si yo llego a comer de un animal sacrificado a los ídolos es como si retrocediera, me estoy devolviendo. Entonces eso es pecado. Pero un cristiano fuerte, ¿qué sabía? Un cristiano fuerte sabía que ya estaba justificado, que ya estaba santificado y elegido, y que comer o no comer carne ofrecida a los ídolos no significaba nada porque él no le estaba rindiendo culto al ídolo. Él simplemente se estaba comiendo un pedazo de carne. Entonces para el cristiano fuerte eso no significaba nada. Era, ok, tengo un pedazo de carne, me lo como y ya. Porque él sabía que la salvación no dependía si comía o no comía. Porque él ya tenía clara que la salvación era por fe y que comer carne no estaba violando ninguna ley moral de Dios. Y entonces en este asunto es cuando el cristiano débil decía, uy no, pero ¿cómo así? ¿Usted está comiéndose esa carne que fue sacrificada a los ídolos? O sea, ¿está bien rendirle culto a los ídolos? Y entonces por culpa de esa debilidad, de esa conciencia tan sensible, ese hermano podría caer nuevamente en la idolatría. Entonces por eso el apóstol Pablo vuelve a leer desde el versículo 1. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo, ojo esto, no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y aquí es donde nos debemos tener esto en cuenta. Y es lo siguiente, no debemos menospreciar a otro cristiano. Margie, para que lo tengas en tus notas. Lo primero que nos enseña el apóstol Pablo es no menospreciar a otro creyente. O sea, porque él crea cosas distintas a las que yo creo en ciertos ámbitos, yo no debo menospreciarlo. Porque yo me siento seguro de mi libertad en Cristo, sin embargo, él puede que no. Entonces yo no puedo menospreciar a mi hermano. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando de asuntos que no están explícitamente regulados en la Biblia. Por ejemplo, hay cristianos que guardan un día a la semana, hay cristianos que se visten de cierta manera, hay cristianos que tienen ciertas prácticas para comer, y eso pasa hoy día porque ellos consideran que esa es la manera correcta de alabar a Dios. Ellos son libres de hacerlo, claro. Yo también soy libre de hacerlo, claro. Desde que no viole la ley de Dios, yo puedo practicar ciertas cosas para honrar y alabar a Dios. Pero el hecho de que yo las practique no quiere decir que voy a menospreciar a los que las practican o a los que no las practican.
Porque yo, lo que no esté explícitamente regulado en la Biblia, yo tengo libertad de elegir. Vuelvo a explicar, Dani. Lo que no está explícitamente regulado en la Biblia es algo que yo puedo elegir. ¿Queda claro? Y entonces dice, versículo 3. Bueno, vuelvo a leer desde el 14. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. Aquí hay dos problemas: menospreciar y juzgar. Hay que eliminarlos entre cristianos. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Ese es el punto. No importa lo que hagamos, todo lo que hacemos lo hacemos es para Dios. Por eso no podemos juzgar ni menospreciar a nadie. Vuelvo y lo digo. Todo lo que hacemos lo hacemos es para honrar al Señor. Por eso no podemos ni juzgar ni menospreciar a nadie. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Nuevamente el problema. ¿Cuál es? Juzgar o menospreciar. Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios, pues dicen las Escrituras: tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. ¿El de qué está hablando? De los alimentos sacrificados a los ídolos. Por favor, no olvidemos ese contexto histórico y cultural. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comas destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. ¿Qué debo hacer yo con los otros cristianos? Edificarnos unos a otros. No menospreciarnos, no juzgarnos. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos, lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar tropiezo a otro creyente. Si ven el punto, lo que ya dijimos, nosotros debemos amar, animar, apoyar, ayudar a una persona, pero no podemos hacer que tropiece por causa de nuestra conducta. Versículo 22. Tal vez crees que no haya nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Ahí está hablando de no violar nuestra conciencia como cristianos. Si yo hago algo que para mí está mal, entonces estoy pecando. Capítulo 15.
Los que somos fuertes, ¿sí ven que ahí él hace el contraste entre los débiles del 14 y los fuertes del 15? Y por eso el 14 y el 15 están unidos. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras. Los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando dijo: por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito: alégrense con el pueblo de Dios ustedes los gentiles. Y además, alaben al Señor todos ustedes los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en otro lugar Isaías dijo: el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Maravilloso. Gran conclusión de nuestra clase de hoy. Los capítulos 14 y 15 pretenden explicar lo siguiente. Hay aspectos que no están explícitamente regulados en la Biblia. Hay ciertos aspectos que no se muestran realmente en la Biblia y decir, mire, esta debe ser la conducta. Y ahí entonces los cristianos debemos elegir. Por ejemplo, la Biblia no dice explícitamente dónde vamos a vivir. La Biblia no dice explícitamente qué marca de ropa vamos a utilizar. La Biblia no dice explícitamente qué tipo de comida vamos a comer. Hay unos que prefieren ser veganos, otros que prefieren comer carne. La Biblia no dice explícitamente qué profesión vamos a tener todos los cristianos. Hay muchas cosas en la vida práctica que no están explícitamente reguladas en la Biblia. Cuando eso sucede, los cristianos debemos actuar de acuerdo a nuestra conciencia. Cuando eso sucede, los cristianos debemos actuar acorde a nuestra conciencia. Dani, ¿qué acabo de explicar? Que los cristianos debemos actuar acorde con nuestra conciencia. ¿Cuándo? Cuando tenemos dudas acerca de algo. Justamente porque en la Biblia Porque no en está la Biblia no explícito, está ¿no? explícito. Correcto, hay aspectos de nuestra vida que no están explícitos en la Biblia. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. Especificado, tal. Debemos tomar una decisión acorde a nuestra conciencia y no podemos entonces juzgar ni criticar a otro cristiano que no piense igual que nosotros en ese aspecto que la Biblia no regula explícitamente. Pero ojo, en los capítulos 14 y 15, y quiero aclarar, ojo, los capítulos 14 y 15 hablan de cómo actuar en aspectos donde podemos elegir de acuerdo a nuestra conciencia que no están explícitamente regulados en la Biblia, porque hay cosas que sí están explícitamente reguladas en la Biblia. La moral, el matrimonio, la música que escuchamos, las amistades, hay muchos aspectos que están estricta y explícitamente regulados en la Biblia, pero hay otros aspectos que no. Ahí debemos actuar de acuerdo a nuestra conciencia y no debemos ni juzgar ni menospreciar a los demás. Maravilloso capítulo 15. Recuerden, entre cristianos, ¿qué debemos hacer? Amarnos, animarnos, apoyarnos, ayudarnos y no servir de tropiezo a otro cristiano. No hacer tropezar a otro cristiano.
Y cuando sean aspectos donde la Biblia no regula explícitamente algo, en ese aspecto debemos actuar de acuerdo a nuestra conciencia, sin menospreciar y sin juzgar. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables. Familias que se enfocan en lo importante. Hasta pronto. ¡Chao!